Momento entonces de iniciar la charla con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas sobre la mesa, la pérdida salarial, las perspectivas para la 10ª ronda de consejos de salarios, el aumento de las pasividades que finalmente se les va a descontar ese 3% que veníamos hablando, que se había adelantado. Son algunos de los temas que intentaremos conversar con Mieres. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien. Bueno, comienzo de año movidito, ¿no? En general siempre. Siempre los comienzos de año tienen su movimiento, esta vez no fue la excepción. Obviamente se van poniendo arriba de la mesa temas, hay en discusión asuntos relevantes para el país. Es un gobierno que está en plena dinámica, en pleno proceso de impulso a reformas importantes y al mismo tiempo también a responder a los problemas de la gente. A fines de año el Consejo de Ministros definió claramente 3 prioridades que me parece que son fundamentales. Una es seguir avanzando en la mejora del empleo, la otra es la recuperación salarial y la tercera es seguir avanzando en medidas de apoyo a los más vulnerables. O sea, recuperación salarial. Trabajo por delante. Arrancamos con una pérdida de 2,5%. La expectativa está puesta en la 10ª ronda de los consejos de salario. ¿Cómo se va a trabajar en esa recuperación salarial que ha generado muchísima polémica, la medida, los números, etcétera? Cuando hasta ahora se dio un crecimiento, estuvo la pandemia, pero se dio un crecimiento de la economía y no hubo una recuperación salarial en la misma medida. ¿Por qué ahora sí se va a poder revertir eso? A ver, varios apuntes al respecto. Cuando nosotros asumimos el gobierno, la idea no era que hubiera caída del poder adquisitivo del salario. Lo que ocurre es que vino la tormenta perfecta a nivel planetario. Eso afectó al mundo entero. En el mundo entero hubo caída del salario. Eso basta mirar los números en cualquier país. La gran mayoría tuvieron una afectación directa de empleo y de salario, porque justamente la pandemia tenía esa característica que afectaba la actividad laboral. Se perdieron millones y millones de puestos de trabajo en el 2020 en el mundo, y Uruguay no era la excepción. De hecho, firmamos un acuerdo tripartito con la firma del PIT-CNT, el ahora presidente del Frente Amplio, en aquel entonces presidente del PIT-CNT, firmó un acuerdo que establecía que en julio del 2020, que en la medida que la economía sufriera caída, iba a haber una afectación del salario. Eso efectivamente ocurrió. En 2020 el Uruguay cayó 6 puntos, o sea, la caída del PBI en el 2020 fue de 6 puntos, y por lo tanto eso se reflejó al año siguiente cuando culminó el periodo puente que acordamos en la 8ª ronda, fue el periodo puente, en donde se produjo una caída del salario. Claro, se compartieron las pérdidas, no así las ganancias. No, entonces. Espera un poquito. Eso es lo que ocurrió en el año 2020-2021. A partir de 2021 empieza la recuperación económica, que el primer año tiene un aumento del 3,8% y ahora en este segundo año de un 5%. El proceso de recuperación salarial se definió ya, el primer paso, en la definición de la 9ª ronda, que fue en el 21. De hecho, los que pactaron en la 9ª ronda su salario por 2 años hasta junio de este año, hasta junio del 23, han tenido un proceso que implica recuperación. Una recuperación no completa, pero sí ya un proceso de recuperación. De hecho, cuando uno mira los números, nosotros a mitad de este año pasado hicimos una puesta al día, la situación de pérdida salarial de los trabajadores es muy variada. De hecho, en julio del 2022 había más de una 1/4 parte de trabajadores que no habían tenido pérdida de salario real. O sea que sus acuerdos salariales habían determinado la mantención del poder adquisitivo. Otra 1/4 parte había perdido menos del 1%. Y había otra mitad, un poco menos de la mitad, que tenía pérdidas mayores al 1% con una variación muy heterogénea. Eso en el sector privado. De todas maneras, nosotros vamos a hacer una puesta al día de esos datos ahora, a ver qué pasó un semestre después, y por supuesto vamos a tener el dato del final de la 9ª ronda, donde... Y de cara a la 10ª, ¿no? Que es clave. Y en la 10ª ronda el planteo del gobierno va a ser una pauta que establezca, completar la recuperación del salario real. O sea, volver, depende de los sectores. Hay sectores incluso que probablemente tengan una mejora del poder adquisitivo, o sea, que estén por encima de la prepandemia. Otros
por lo menos llegar al nivel de la prepandemia. Pero hay sectores de la economía que todavía siguen afectados, Sin duda. que hay complicaciones que siguen extendiéndose. Sí. ¿Usted puede asegurar que todos van a tener una No, recuperación? Lo voy a decir con claridad. Hay un sector pequeño, que es el 4% de los trabajadores privados, el 4%, que corresponden al sector turístico, que tuvieron que volver a negociar a mitad del año pasado, del 2022, porque habían entrado en un segundo periodo puente por la situación de afectación. Estamos hablando de hotelería, gastronomía, que ahora empieza a tener un envión. Por supuesto que hay que mirar las cosas con el tiempo, pero sin duda que empieza a levantar. Claro, pero las autoridades de turismo ya son muy optimistas, ¿no? Sí, Con es el que desempeño yo de estos comparto. primeros días. ¿Podría entonces ser un gesto optimista también para los salarios del sector? Sí, estos sectores están negociando y hay una pauta de recuperación prevista, propuesta por el gobierno, acordada en algunos sectores, ya firmada, en otros todavía no, donde hay un proceso de recuperación. Pero es un proceso de recuperación más lento que el que esperamos que ocurra en el resto de los sectores. Pero hay otros sectores, la construcción, por ejemplo, no ha tenido caída del salario real. ¿Cuál sería la recuperación en promedio? ¿El porcentaje que se podría Y el dar? promedio que nosotros calculamos, porque esto es muy heterogéneo, como recién hablábamos, hay trabajadores que han perdido menos del 1%, pero hay otros que han llegado al 8 o 9%, o sea, una cosa más relevante. El promedio debería estar en el orden del 2,5 al momento de terminar la novena ronda, el promedio. Y ese 2,5 debería recuperarse en la décima. Claro, pero eso no acompaña la inflación y cómo se va a hacer. Bueno, lo otro que tú de todas maneras se va a perder. porque la recuperación de la actividad económica, por suerte, ha sido bastante fuerte, aunque siempre con heterogeneidades internas, porque como tú bien decías también, hay sectores que no han tenido la misma recuperación o vitalidad que tuvieron otros. De todas maneras, en cualquier crisis, eso está estudiado a nivel internacional y en el mundo entero, siempre se recupera primero la economía y siempre hay un delay, un rezago en la recuperación social. Nos pasó en el 2002, después de la crisis del 2002, el Uruguay crecía a tasas nunca vistas, 2005, Sí, 2006. y no hubo la empuje hasta que no hubo medidas por parte del gobierno que fueron vistas con mucha antipatía por el sector empresarial. ¿Se va a hacer lo mismo acá? Como las entonces? que tomamos este año, por ejemplo, pasado, que dijimos, bueno, vamos a adelantar los aumentos a los salarios públicos. Y solo la mitad dijo que sí, porque fue una sugerencia. No, los salarios públicos se adelantaron. Ah, bueno, en pero el digo, sector en el sector privado había algunas mesas, la mayoría no, algunas mesas que recién tenían ajuste por inflación al final del periodo de la novena ronda y se sugirió que se adelantara un año antes y en otros casos era en enero, cosa que va a ocurrir, y algunos decidieron que sí, otros que no, pero básicamente la mayoría, la enorme mayoría de los trabajadores han tenido ajustes por inflación en julio del año pasado y otros en enero de este año, o sea, ahora. Entonces, en el sector público, por otra parte, nosotros dimos un aumento justamente para enfrentar un empuje inflacionario que otra vez nos vino de afuera, porque cuando uno decía, bueno, estamos saliendo de la pandemia, aparece el empuje inflacionario en el mundo y ustedes obviamente entenderán que si hay un empuje inflacionario, la recuperación salarial se vuelve más complicada, porque es un empuje en el aumento de precios. Claro, pero el sector privado siempre termina quedando rezagado y un poco hasta casi rehén. No, dependiendo de los sectores. Vuelvo a repetir, hay sectores que nunca tuvieron caída, que incluso puede haber algunos niveles de recuperación, de mejora, de aumento del salario real, son pocos, pero son los justamente menos. apostamos a los más castigados que vienen estándolo. Y lo que pasa es que del otro lado también, porque nosotros tenemos que mirar los dos lados del mostrador. Del otro lado hubo pérdida de puestos de trabajo porque hubo caída en los niveles de fortaleza de un número muy importante de empresas. Empresas que cerraron, empresas que tuvieron que reducir personal, empresas que perdieron capacidad de crédito, que perdieron capacidad de endeudamiento. Todo eso ocurrió también en el lado de los empleadores. Entonces hay que leerlo caso a caso. Hay sectores que la tuvieron muy complicada, hay otros sectores que les fue muy bien, hay sectores que les fue más o menos. En general, el mundo, y Uruguay no es la excepción, tuvo una situación de afectación que además se le sumó
el efecto adicional del empuje inflacionario a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, que ustedes habrán visto que fue un problema también mundial. Yo estuve en noviembre en España. En España hay un problema grave de rezago salarial y también ha habido problemas. La gente, tema de tapa en los diarios de España en noviembre era los problemas de los españoles para pagar la cuenta de la luz. Sí, bueno, y está el informe de la OIT que se conoció en las últimas horas que da una pauta bastante desalentadora a propósito de la calidad del trabajo, del desempleo y la obligación que van a sentir muchos trabajadores en el mundo de aceptar trabajos mal remunerados y de baja calidad. Y en este contexto, entonces, y con el tema salarial, la baja del consumo que se ha dado también en Uruguay, también hoy está en diferentes matutinos, ¿cómo se va a trabajar en la generación de empleo? Entonces, que ha sido una de las prioridades, usted ha dicho. En materia de empleo, Uruguay ha sido un caso de recuperación más rápida del empleo que en buena parte del mundo. Nosotros estamos cerrando el año, faltan los datos de desempleo de diciembre, que todavía no los tenemos, pero el promedio del desempleo en el año 2022 va a estar en el orden del 7,8, 7,9%, que es un punto menos que el promedio del 2019 y es casi 3 puntos menos que febrero del 20. Febrero del 20 fue una tasa de desempleo de 10,5 y no había pandemia. Y el promedio de 2019 fue 8,9. Nosotros estamos en un orden del 7,8. Y tenemos una baja de la informalidad, que hay que leerla también desde el punto de vista positivo, es decir, de los que están empleados, porque el tema de la calidad del empleo también es importante. Porque yo he visto sectores de dirigentes de la oposición que dicen, sí, bueno, pero hay una recuperación del empleo, pero de menor calidad. Y yo digo, a ver, Pérez, el subempleo, que es la cantidad de trabajadores que dicen que trabajan menos horas de las que querrían, está en niveles previos a la pandemia, 8,5%, 9%. ¿Y qué pasa con lo que decía Lore? Y la informalidad bajó 4 puntos. O sea que hoy tenemos más trabajadores formales, es decir, más trabajadores protegidos, porque tienen acceso a la seguridad social, porque tienen seguro de paro, porque tienen subsidio por enfermedad, beneficios jubilatorios, más que los que había antes de la pandemia. Durante todo el periodo previo a la pandemia, los últimos 3 años, 17, 18, 19, la informalidad era 25%. Ahora está en 21%. ¿Pero qué pasa? ¿Hay niveles salariales más bajos? ¿Por qué bajó el consumo entonces? Que hubo caída del salario real, lo estábamos hablando. Que está recuperándose también, ese es un dato, es un dato hay más trabajo, de la realidad. Se gana menos y la calidad en cuanto a hay más trabajo, infracapacitados. Hay más trabajo formal. La gente que querría trabajar más horas no es más de la que había antes. La gente que quiere trabajar y no encuentra es menos de la que había antes. O sea, todos los datos configuran un panorama de empleo positivo, que hay que seguir empujando, que hay sectores que tienen más dificultades, sin duda. Los jóvenes, el informe de la OIT ese que ustedes mencionaban decía algo que nos pasa, eso sí nos pasa a los uruguayos, que es que los jóvenes tienen un nivel de desocupación 3 veces más alto que el promedio de la población nacional. ¿No han tenido efectividad cabal los programas yo creo que se está moviendo. Este nuevo programa, que es la Ley de Promoción del Empleo que se aprobó en el 2021 y que estuvo vigente durante todo el 2022, muestra un nivel de utilización de los subsidios que se ofrecen un poco más alto de lo que había antes. Pero no te mueve la aguja de un desempleo estructural como el que tienen los jóvenes. La gente que busca trabajo por primera vez tiene una tasa de desempleo que está en 3 veces más. O sea, si ustedes calculen que si tenemos una tasa de desempleo nacional de 7,8, multiplicado por 3, estamos hablando de 22, 23% de desempleo entre los jóvenes. ¿Ha movido un poco la aguja en los números los jornales solidarios que también han estado...? Fue una ayuda. Es uno de esos programas temporales, que siempre fue definido así, como temporales, de apoyo a los que están más complicados. En ese sentido, la focalización de los beneficiarios de los jornales solidarios ha sido muy exitosa. O sea, realmente la gente que ha trabajado en esta modalidad es gente que estaba realmente en una situación muy complicada. Claro, pero ahora hay un reclamo concreto, estuvieron acampando frente a la torre pidiendo que se adelantara porque se prevé para mayo el inicio de un nuevo programa. ¿Se va a poder adelantar? A ver, acá hay varios malentendidos. Cuando estos programas son
temporales. No los definió el Ministerio de Trabajo, los definió el Congreso de Intendentes en acuerdo con la OPP. O sea que nosotros lo que hicimos fue acompañar el proceso. No es una solución porque no tienen continuidad, es decir, no se genera empleo continuo, como sí se pretende con el programa de la Ley de Promoción del Empleo. Ahí lo que se da es un subsidio del Estado para una contratación que se aspira que sea de trabajadores que continúan. Esto se dijo desde el inicio y siempre hubo en el Uruguay y en otros países del mundo de ese tipo de programas. Lo que era en los gobiernos anteriores Uruguay Trabaja, que ahora se llama Accesos. Son programas en donde se apoya en una situación de emergencia de un número de personas que están en dificultad para darles un apoyo durante un tiempo. Cuando esas personas fueron sorteadas, en el caso de los jornales solidarios que se llevaron adelante durante 2022, firmaron un acuerdo, un contrato en donde se sabía que terminaba el 31 de diciembre. Incluso hubo una prórroga que llevó hasta el 31 de diciembre. Y ahí termina. Y esas personas tuvieron la suerte de ser sorteadas entre muchísima otra gente que se había inscrito y que no tuvo la suerte de ser sorteada. Entonces, pretender una continuidad es no asumir que hubo un acuerdo, un contrato, un entendimiento y que hay mucha más gente que tiene derecho a que en la próxima edición de Jornales Solidarios se inscriba y, Claro, tenga, mi pregunta era y otra. salga ¿Hay sorteado. posibilidad de que inicie un nuevo ciclo antes de mayo? Eso es un tema del Congreso de Intendentes. ¿Usted lo vería bien? Porque, claro, los Queda números un bache. coyunturales colabora que exista este programa. No sé, a ver. Y a veces también se piensa como que es solo voluntad de la gente, ¿no? Bueno, entran en un tubo de hábitos que después les permite conseguir trabajo, pero si no hay oferta de trabajo, esa gente no puede trabajar. Mira, siempre hubo desempleo. O sea, no estamos en unos niveles de desempleo más altos que antes. Al contrario, yo te diría, si tú miras los números, el desempleo en el Uruguay venía aumentando desde el 2016, 2015, 2016. No había pandemia, no había guerras, no había nada. Y sin embargo, en Uruguay cada año aumentaba el desempleo. Y repito, el del 2019 fue 8,9%. Igual yo le estoy preguntando ahora porque es una de las prioridades del gobierno mejorar el empleo. Te pregunto cómo. Perdón, programas de apoyo y de emergencia siempre hubo. Estaba Uruguay Trabaja, que también era por un tiempo y después te quedabas sin el trabajo. Ahora es Accesos. Siempre las personas que salen beneficiadas por estos programas puntuales les va a doler, y yo me pongo en el lugar y seguramente le va a generar como una sensación de angustia que se le termina el programa. Pero es la regla de juego, porque hay mucha otra gente que también tiene Claro, derecho. eso está claro. Entonces, y está claro también que eso era algo temporal, lo saben ellos incluso, ellos también lo dijeron, pero creo que en línea con lo que decía Lore, da la sensación de que todo eso termina siendo una bolsa cada vez más grande de gente, ahora son 10.000, con el próximo van a ser 20, 30, no son más y si grandes. no hay una salida para después... La cantidad de personas que se inscribieron para Jornales Solidarios en 2021 fue mucho más grande que la del 2022. Y esa es una señal de mejora, porque si hay menos gente que se inscribe para programas de este tipo que están dirigidos a gente que está realmente en situación más complicada, quiere decir que la situación del empleo ha tenido una mejora, porque si no, hubiera aumentado la cantidad de personas. Ahora, que siempre hay gente con necesidades, sí, lamentablemente es así, pero es así acá y en Estados Unidos y en Europa y, bueno, ni hablemos en Argentina o en Chile o en Brasil, ¿no? En pocas palabras, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el Ministerio, el Gobierno general, para sostener esta prioridad que se ha marcado, que es mejorar y aumentar el empleo? La clave acá siempre es crecimiento e inversión. Si hay más crecimiento, si hay más inversión, va a haber más empleo, como ha venido ocurriendo desde que la economía empezó a levantar después del pico de caída del 2020. Y eso va a ser efectivamente un arrastre hacia la creación de empleo. El otro día, analizando la situación de UPM, por ejemplo, que termina su construcción a fin de marzo, y decían, bueno, pero acá hubo 6.000, 7.000 puestos de trabajo, ¿qué pasa con eso? Bueno, primero, esa cantidad de trabajadores ya se viene reduciendo porque la obra ya está llegando a su punto final. Pero la puesta en marcha de la actividad de esta planta va a generar, no puestos de trabajo en la construcción, porque ya la construcción está terminada, pero va a generar puestos de trabajo
los directos vinculados con la propia empresa, pero además un número de puestos de trabajo indirectos que es mayor que el que existía antes, durante la construcción. ¿Por qué? Porque va a haber puestos de trabajo en el transporte, en la Usted dice que logística, al en el menos se va a comercio. equiparar los puestos de trabajo con la planta Probablemente un funcionando. poco más, probablemente un poco más. Pero además tenemos un plan de obras que ustedes habrán visto, de infraestructura, de vivienda, de interés social, de erradicación de asentamientos, que va a generar también muchos puestos de trabajo. Y eso directamente a la construcción. También en la construcción, la construcción lleva 1 año y medio de crecimiento mensual. Usted dice que todos los meses hay más no se va a trabajadores sentir, en la ecuación general no se va a seguro en la finalización de la eso obra seguro que 2PM2. no, seguro que no, porque además, entre otras cosas, en febrero-marzo comienza las obras en el puerto vinculado a Terminal Cuenca del Plata, que va a generar todo un movimiento de reclutamiento de trabajadores durante una obra que va a durar bastante tiempo. O sea, la actividad del país está en un momento de crecimiento y por lo tanto eso arrastra el crecimiento de puestos de trabajo. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos como Ministerio de Trabajo es que ese crecimiento también esté digamos, dirigido a los más débiles, a los más vulnerables, a los que de alguna manera tienen mayores dificultades de acceso al trabajo, que son los jóvenes, son las mujeres, son las personas de más de 45 años que si pierden el trabajo están en una situación de dificultad, las personas con discapacidad, las personas que pertenecen a colectivos particularmente afectados, como las personas que fueron privadas de libertad y que salen de la cárcel y que les cuesta encontrar empleo, o las personas que han tenido problemas de adicción y han tenido procesos de tratamiento y de rehabilitación. Ese es nuestro enfoque, lograr desarrollar durante todo este tiempo una línea de trabajo que busque incentivar el acceso laboral, que no depende de ellos, depende también de que el mercado los reclame, que los incorpore. Ministro, no quiero dejar de tocar el tema, Dale. usted hablaba de los más desfavorecidos, de la situación de los jubilados. Sé que no es una decisión que depende directamente del Ministerio de Trabajo, sino del Ministerio de Economía y Finanzas, pero esta situación que se ha dado de la confirmación de ese 3% que se les había asignado, que también se sabía que era un adelanto, pero que estaba en su esperanza el hecho de que pudiera no ser un descuento, aunque sean las jubilaciones más bajas. Se sabía la situación de los jubilados en nuestro país, pensionistas. Ese crecimiento que usted mencionaba no puede respaldar el que se les pueda dar una ayuda por lo menos a las más bajas. Estuve en contacto con ONACPO en las últimas horas y mantenían esa esperanza de que aunque sea fuera para las jubilaciones más bajas, ya no pretendiendo que se mantuviera y en lugar de adelanto quedara para el aumento y que llegara al total de 9 con algo, que significaría que no fuera un adelanto, sino que se sumara al aumento anual. A ver, primero, me comprenden las generales de la ley. Yo soy dirigente, líder del Partido Independiente. El Partido Independiente hizo un planteo al gobierno en donde proponía entre una de las medidas, algunas se incorporaron, que nosotros valoramos mucho, las que tienen que ver con el refuerzo de las asignaciones familiares en los hogares de niños menores de 6 años, que me parece que ese es un punto muy, muy relevante. Eso fue incorporado. Otra de las medidas que nosotros planteábamos era que no se descontara para el caso de las jubilaciones bajas, las mínimas, lo que llaman las mínimas. Eso, en principio, es una decisión que tiene el Ministerio de Economía, pero no fue incluido. También quiero decir cosas que conviene tener para el conjunto del panorama. Cuando uno mira los porcentajes de pobreza por edades, las personas mayores, los jubilados, las personas mayores de 60 años, la tasa de pobreza es del 3-4%. La tasa de pobreza de los niños es del 20%. Entonces, cuando hay que elegir dónde se colocan los recursos, obviamente la prioridad, que en general nunca ha sido, porque los niños no reclaman y los niños no votan tampoco, nunca ha sido en favor de los niños. Yo creo que eso es prioritario. ¿Es por eso entonces que no se deja ese 3%? Eso es una cosa que tienen que hablar ustedes con el Ministerio de Economía. Yo lo que digo es, el aumento a los jubilados del 3% siempre fue establecido como un adelanto a cuenta del aumento de enero. Esa es una realidad, nunca se dijo otra cosa.
obviamente siempre está el reclamo de que no se descuente. En el caso de los funcionarios públicos, que fue un aumento de 2% a cuenta, también se tomó en cuenta cuando se estableció el incremento salarial, o sea que no es que los traten distinto a los jubilados. Si tú tomas en cuenta el 3% que se pagó en julio, más el incremento que va a ser en enero, el incremento de las jubilaciones es un incremento que está por encima de la inflación. Ministro, o sea, tenemos que cerrar. Tiene que ver con una recuperación, tiene que ver con una recuperación del poder adquisitivo del salario, que terminó con un índice medio de salarios por encima de la inflación y que se refleja también en las jubilaciones. Obviamente, el tema de si le descontás o no ese 3%, la regla de juego acordada en julio fue esa, ¿no? Usted es el ministro de Trabajo de la pandemia, un momento histórico. ¿Cómo piensa que va a ser recordado? Bueno, yo espero que sea recordado como un ministro que se preocupó enormemente por buscar la red de contención que impidiera que el impacto de la pandemia fuera más grave, que encontró medidas, y no yo, el equipo que estamos en el Ministerio de Trabajo, encontró medidas de sostén innovadoras, rápidas, inmediatas, seguro de paro parcial, subsidios por enfermedad para los cuarentenados, aunque no estuvieran enfermos, que encontramos subsidios en forma permanente, que buscamos dar respuesta a las situaciones muy especiales que vivimos en estos años y que termina en el final, en la segunda mitad del periodo, recuperando el empleo y recuperando el salario. Eso es lo que... Y bueno, y legando una reforma de la seguridad social que es clave para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias. Cerramos por aquí la charla con el ministro de Trabajo. Son las 9 de la mañana, 8 minutos. Ya está Bea Martínez convocándonos.